Sin duda alguna, este es el tema que marca la agenda informativa del día de hoy. Los debates rumbo a la segunda vuelta de vicepresidentes, de presidentes. ¿Cuál es su rol, su importancia? ¿Tienen sentido o no? Tenemos un invitado de lujo para comenzar el programa el día de hoy y ya lo recibo en nuestro estudio. A Jerko Ilić, analista y amigo de la casa. Bienvenido, Jerko. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Y muchas gracias por la invitación a todos los de Canal 13. Espero encontrarlos súper abrigados en su casa. Hace bastante frío, ha bajado la temperatura. Y va a bajar un poquito más todavía, sí. Pero lo que sube la temperatura definitivamente son las declaraciones de los políticos, esta recta que se está viviendo rumbo a la segunda vuelta y fundamentalmente el tema de los debates. No. Cabe destacar que, bueno, ya se han definido las fechas, las hemos conocido. ¿Qué tipo de significancia, qué tipo de rol e importancia tiene el debate? Fundamentalmente el primero que vamos a tener en nuestro país, de los vicepresidentes. Tiene que presentar obviamente propuestas. ¿Qué espera la población sobre este tema? Es más importante que el de presidentes, el de vicepresidentes, porque dan mucho más que hablar, precisamente por el perfil que tiene. Tenemos a un Edman Lara con declaraciones bastante polémicas y tenemos al otro candidato que también tiene sus características bastante polémicas. Tiene un pasado el cual no puede negar, eso es cierto. Eso es cierto. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? La teoría del marketing político te dice que los debates en realidad no sirven absolutamente para nada. ¿Por qué? Y esto está estudiado en base a lo que es los fenómenos de los debates en los últimos 3 años. En países como Argentina, obviamente los debates en Estados Unidos, donde son básicamente así como los expertos en hacer este tipo de cosas, y los debates en países de la Unión Europea que han pasado por procesos electorales. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los debates? Los debates están para fundamentalmente galvanizar el electorado que ya antes, previamente tenía una idea de por quién iba a votar. Nunca te van a convencer, por más bueno o malo que sea el performance del candidato, ya sea este vicepresidente como a presidente, no te van a convencer al otro grupo que también tiene un candidato que lo está representando en ese debate. Bolivia no se caracteriza por tener un electorado que en las últimas semanas vota por lo que es proyecto, por lo que es sustancia de lo que es un programa político. Normalmente el programa político, la sustancia de cómo va a ser el gobierno, la proyección de cómo va a ser el gobierno, la gobernabilidad y la gubernamentalidad se deciden un mes antes. 60% del electorado, este es un estudio que hizo Raúl Garafulich, 60% del electorado ya decide básicamente como un mes antes. Estos debates que se van a realizar fundamentalmente entre los 10 a casi los últimos días de lo que es la campaña. Y eso va a hacer que el 40% restante del electorado o trate de tener una visión al respecto de a quién le gustaría, o ya sencillamente esperen básicamente a lanzar la moneda el día de la elección para determinar quién va a ser el presidente. Lo cual a mí eso me parece un electorado bastante peligroso porque cívicamente es incompetente, pero igual juega dentro de lo que son las reglas de la democracia. Tú mismo lo has dicho. El protagonismo de esta segunda vuelta son los vicepresidentes. Incluso yo te diría que, apostando también a lo que dices, reforzando lo que tú dices, un mes antes de la anterior elección, el protagonismo de los vicepresidentes empezó a cobrar fuerza. De hecho, creo que había incluso una encuesta que medía quiénes eran los mejores quiénes estaban mejor posicionados como vicepresidentes. Y claro, Edman Lara tenía un casi 30-35%. Lo seguía Lupo y de ahí lo seguía JP Velasco. Hoy día está claro en lo que están haciendo los candidatos, tanto los presidenciales como los vicepresidenciales, sobre todo parece ser en la dupla Paz-Lara, es determinar un nuevo tipo de arco de funciones políticas dentro de lo que es el Ejecutivo. Porque Edman Lara no apunta a ser vicepresidente, apunta a ser copresidente. Mientras que JP Velasco no apunta a ser vicepresidente ni copresidente, sino básicamente como, esto, ahí tengo un poco de malicia ahí más o menos, sino como el chango de la ingeniería de papel sistemas. Secundario. Puede ser un papel secundario, pero ahí hay un riesgo que si le llega a funcionar a JP Velasco, el de tecnologizar la burocracia estatal,
puede tener réditos interesantes hacia el futuro dentro de lo que es no solamente su carrera política, sino dentro de lo que es también su desempeño en lo que es la estatalidad. Ahora, Yerko, nos estamos estrenando como país en una segunda vuelta y hemos visto, la verdad, guerra sucia. Claro. Y creo que lamentablemente se busca desgastar mucho más al contrincante en lugar de tener propuestas verdaderas o propuestas constructivas. Esta guerra sucia es a veces de ida y de vuelta. Uno lanza la piedra, le rebota. ¿A quién favorece esta guerra sucia? Me encanta esta pregunta. Hace un mes y medio atrás, Mario Riorda, que es uno de los grandes básicamente de la ciencia política en Argentina, sacó un documento en el que evaluaba básicamente qué es lo que significa la violencia política a partir de lo que es la palabra. Y él descubre, y esto lo hace estudiando básicamente los discursos de Javier Milei. Y lo que él detecta se ve en las elecciones que vivieron hace un par de semanas. Cuando tú lanzas violencia política a través de lo que es la guerra sucia, insultos o chismes o invenciones o lo que se puede decir también teorías conspirativas, según este estudio, el promedio está en que pierdes casi cerca de un 40% de ese electorado que se había galvanizado previamente. Hay un efecto boomerang. Es un efecto boomerang que además en el tiempo va erosionando la confianza que tienes tú como candidato o como proyecto político. Lo conveniente es, todo el mundo dice, no, tiene que haber un regulador de esto, o sea, porque no puede ser que salga tanta palabra descontrolada. Y a partir del caso Charlie Kirk, el asesinato de este republicano, político que hacía además así como que trabajo de oratoria con mucha negatividad, queda claro que la palabra tiene una carga de violencia, sobre todo si es que esta palabra está cargada de odio. Por eso se llaman discursos de odio. En Bolivia nosotros todavía somos como que muy tiernos en este tema, porque le decimos así como que guerra sucia. No, se llaman discursos de odio. Estos discursos de odio, para quien lo está generando, puede significar la pérdida de hasta un 40% de su electorado, pero a la larga lo que puede generar es un detonante de violencia que ya no se va a poder controlar, y es lo que se ha estado hablando en las últimas semanas al respecto de lo que es, se va a conformar gobierno en lo institucional, en lo formal, pero ¿qué pasa con el gobierno en las calles? Cuando tu campaña ha generado demasiado discurso de odio, en las calles eso se va a reflejar. Y eso afecta definitivamente a la gobernabilidad. Y lo que hemos visto también es, obviamente, tenemos solamente dos opciones. Ya no tenemos un abanico bastante grande como vimos en la primera vuelta. Y muchos apuestan precisamente a tratar de polarizar el discurso. Se ha sacado temas de racismo inclusive, tocando heridas profundas que tiene nuestro país sin duda alguna. Y la polarización realmente le funciona al candidato para decir, bueno, yo soy el buenito, el que estoy con este discurso hacia este determinado sector de la población o no. ¿Qué opinas sobre ese tema de polaridad? ¿Les alcanzará a los candidatos precisamente para ganar a electores rumbo al 5? Es una gran pregunta esa que además se hacen, yo creo que mucho analista político y también mucho marquetero político. La respuesta lamentablemente es que la polarización funciona muy bien cuando tú has decidido o cuando las dos candidaturas han decidido que no exista centro. Si no están apuntándole al centro, entonces tienes que ir hacia los marginales y los marginales son violentos. Y ahí es donde te funciona la polarización. En esta elección es una cosa muy extraña, porque si tú te fijas, básicamente la candidatura tanto de Paz como la de Quiroga no provienen de un extremo. El extremo más fuerte eran las candidaturas que representaban lo que era el masismo. Pero el electorado ha decidido básicamente cómo evaporar el masismo de la ecuación política por lo menos en el siguiente año. Yo digo, va a desaparecer para las subnacionales, miremos eso con otra lupa. A mí lo que me parece extraño es que estas dos candidaturas provienen de lo que es un antimasismo. Paz es un antimasismo no muy violento, no muy, ¿cómo le llaman ustedes? No muy marcado, ¿no? No muy marcado, exactamente, no muy marcado,
no muy rabioso también se podría decir. Quiroga contiene un antimasismo hiperrabioso ahí dentro, ¿no? A mí me parece muy extraño que siendo de una especie de polo, entre los dos han empezado a polarizar y han decidido no buscar más o menos el centro. Ahí tiene mucho que ver la intervención obviamente de Lara y desde la semana pasada lo que es este pasado racista casi de Ku Klux Klan de JP Velasco, ¿ya? Entonces, la polarización cuando tú decides no tomar en cuenta el centro o la centralidad de lo político, te funciona muy bien. ¿Cuál es la centralidad política en Bolivia? ¿O quiénes vienen a ser centro en Bolivia? Fundamentalmente aquellos ciudadanos que dicen, no me gusta que la política me genere ansiedad o estrés. Fíjate que el MAS nos ha tenido durante un ciclo bastante largo en esa situación de estrés constante. Dos, son personas que están buscando el tema de la estabilidad económica, pero también, o sea, la estabilidad económica en tanto en cuanto esta estabilidad económica genere una domesticación de la política y no la política la domesticación de la economía. Va a ser una cosa muy interesante ver el debate presidencial entre Quiroga y Paz, porque a diferencia entre Quiroga y Lara, Paz no trata de polarizar con Quiroga, trata de buscar hacer más o menos como un quiebre de cintura para tratar de que el discurso esté sobre la idea de cómo se va a manejar la estatalidad. Y cuando Quiroga escucha a Paz y le sigue la corriente, es cuando se generan así como proyecciones bastante interesantes lo que es gubernamentalidad. Pero cuando Quiroga lo escucha a Lara, es cuando el conflicto genera un estrés en la ciudadanía. Y lo que busca fundamentalmente la población ahora, y especialmente en los debates, me imagino que son soluciones y propuestas claras frente a lo que está atravesando el país, el tema de la crisis económica, la escasez de combustible, sí, ahora la mala calidad de los mismos, la falta de divisas. Sí. Me imagino que es momento de terminar un poco con el show y comenzar con respuestas claras y precisas para la población que busca una solución. Y sobre todo, porque es una población que quiere entender cuánto sacrificio va a tener que hacer a partir de noviembre hasta encontrar básicamente la estabilidad o el equilibrio que se podría decir que lo llegamos a tener hace 4 o 3 años. Y eso requiere básicamente de que el ruido que genera la polarización baje. Ahora, yo como marketero político te diría, no polarizar, hermano. Porque en la medida en que tú generas más emoción que racionalidad, ese 40% del electorado que quiere decidir su voto en los últimos días, es cuando más, ¿cómo se llama esto?, incentivado va a estar. Ese es un gran problema todavía de nuestro electorado. Es bastante complicado y también lo que viene posteriormente, porque se dice que clásicamente la luna de miel dura 3 meses y 3 meses para conseguir una estabilidad política, económica, social en el país. Es muy poco tiempo para lograr sentar las bases frente a la situación que vivimos en el país. Yo creo que el siguiente gobierno va a tener una ventaja muy interesante. Esto, en algún momento, ustedes son televisión universitaria, puedes invitar a sociólogos y antropólogos. Pero fíjate lo siguiente, a ver, a partir del 2 de noviembre hasta el fin del carnaval, este país no se moviliza. Entonces tienes, básicamente, a ver, desde el 2 de noviembre hasta marzo, como para poder generar algún tipo interesante de mecanismo de estabilización. Aún así, saliendo de marzo, si has dado dos medidas interesantes, estás comprando tiempo hasta mayo. ¿Qué pasa en mayo? En mayo, bueno, en abril en realidad, la Central Obrera Boliviana ritualmente, o sea, tiene este ritual de presentar los pliegos y de generar algún tipo de marcha, ¿no es cierto? Normalmente es calmada en mayo con algún tipo de anuncio de tipo prebendal. No sabemos ahora qué es lo que va a ocurrir porque la Central Obrera Boliviana ahora en octubre también va a cambiar. Pero si contentas a la Central Obrera Boliviana en mayo, estás comprando tiempo hasta agosto. Y ahí más o menos cuánto vamos, 7, 8 meses más o menos, ¿no? Si en agosto logras presentar otras medidas que han logrado básicamente bajar la tensión económica sobre todo,
estás comprando tiempo hasta octubre, noviembre, y de ahí otra vez una última medida y vuelve el ciclo. En realidad, si el siguiente gobierno actúa de manera racional, gradual y con proyecto político-económico, va a tener 18 meses de luna de miel. Eso quiere decir que hay esperanza para que podamos salir del fondo del pantano como estamos actualmente. Ahora, la pregunta del millón, y retornando un poquito al tema previo que vivimos rumbo a la segunda vuelta. ¿Qué sector de la población va a definir al próximo presidente? Se dice que es el centro, muchos afirman que la clase media. En estas elecciones casi el 34% de la población son jóvenes. Sí. ¿Quiénes van a tener el penal definitivo a la hora de meter el gol para que tengamos presidente en Bolivia? Si tratamos de hacer así como que ¿dónde están y quiénes son? Primero, están en ciudades metropolitanas y luego las intermedias. Ahí es una población, es la que ha votado por primera vez, es decir, los muchachos y muchachas que están entre los 18, pero hasta, yo te diría, el rango de los 30, entre 18 y 30 son los que te van a definir básicamente esta elección. Hay una gran ventaja, entre los 18 y los 23, 24, los que acaban de empezar y los que están en etapa universitaria, son jóvenes que tienen una visión muy distinta al respecto de lo que es la democracia y lo que es la política en sí. Sí, podríamos tener casi una confirmación de lo que dan las encuestas actualmente. Es casi una certeza la que tendríamos. Es que yo no estoy tan seguro, porque fíjate que ese electorado o puede dirigirse básicamente a un tecnobro como lo que es JP Velasco, con la promesa de que la burocracia se va a tecnificar y se va a tecnologizar, lo cual te resolvería mucho el tema de lo que es inversiones para las personas que hacen emprendimientos privados. O si es que va a existir básicamente un nuevo tipo de modelo de lo que es presidencia compartida, ¿no? Entre alguien que es básicamente como una especie de vigilante, como lo que es Lara, ¿no? Una especie como, él está creando más o menos una imagen de superhéroe que lucha por la justicia y en contra de la corrupción. La corrupción es un tema muy fuerte en este país, ¿no? Entonces, puede decantarse a cualquiera de los. Ahora, lo que tú decías al inicio del programa, va a decidir mucho en jóvenes, decide mucho lo que es la personalidad y el performance de los vicepresidentes. En gente de 30 hasta arriba, yo creo que es lo que cómo va a administrar, cómo proyectan administración de poder tanto Paz Pereira como Quiroga Ramírez. Y eso tiene que ver con una cosa muy interesante, y eso a mí me gustaría tratar de anticiparme básicamente, pero lo primero es, van a conformar coalición, pase lo que pase, porque tú, cuando estabas hablando de la polarización, yo creo que hay una pregunta ahí detrás también, es cuanto más daño se han hecho con discursos de odio, ¿será que estos discursos de odio ya al momento de configurar un gobierno de fuerza cuasi hegemónica en el Parlamento les va a permitir superar esos insultos, esas heridas de campaña? Porque obviamente en matemática, es lo que me decían unos amigos, es aritmética lo que estás proyectando y no necesariamente aritmética está dentro del mundo de la política. Dos certezas teníamos básicamente cuando entramos a esta elección, ¿no? La primera certeza es que iba a haber una segunda vuelta. No sabíamos si es que iba a ser entre uno de la oposición y uno del oficialismo, o entre dos de la oposición. Pero la certeza es que iba a haber segunda vuelta. La segunda certeza que teníamos es que aquel que gane todo el proceso electoral necesita hacer pactos y alianzas. Aritméticamente, el mejor pacto y alianza vendría a ser PDC libre, porque eso te da supremacía gubernamental. Algunos dirán, rodillo. No, pero esa supremacía gubernamental te da la posibilidad de que, lo que yo te decía, hasta marzo tú presentes un paquete de medidas económicas lo suficientemente razonables, graduales en lo posible y efectivas como para tener estabilidad entre marzo hasta mayo, etcétera, etcétera. Lo otro es buscar gobernabilidades más o menos muy cortas en tiempo.
este proyecto que se hace más o menos, de que la gobernabilidad, en el caso de que gane Paz Pereira, ¿no? Su mejor proyecto de gobernabilidad está en el Senado, no está en diputados. Ahora, Yerko, ya para ir cerrando nuestra participación, sí, hablamos de gobernabilidad y fundamentalmente la gobernabilidad más allá del Ejecutivo y de la Asamblea, también se da en las calles. Hemos visto recientemente declaraciones del presidente Luis Arce que ya llamaba a movilizarse, a pelear por las diferentes conquistas, entre comillas, que se han logrado, a los movimientos sociales. También lo vimos a Eduardo del Castillo diciendo el mismo discurso. Sí. ¿Qué rol va a cumplir precisamente esos movimientos sociales que ahora ya se ven fuera del escenario político? Yo creo que lo que te podría anticipar es algo que he estado estudiando más o menos de Sergio Fanjul. Sergio Fanjul, en una columna hace unas 2 semanas atrás, decía las sociedades mundiales tienen una muy mala percepción de lo que son los disturbios, lo que son las protestas. Normalmente las sociedades tratan de que los problemas no se resuelvan en calle a partir de lo que es estallido social. Pero estas son sociedades más o menos acomodadas. O sea, a veces tú y yo nos gustaría que la forma en que se resuelvan las cosas sea básicamente con las instituciones, el diálogo, la negociación. Pero yo no sé si te acuerdas, pues desde el estallido de lo de Nepal, el corte del internet y el tema de la lucha contra la corrupción, los changos han enarbolado esta bandera de los piratas de este juego, de este cómic que se llama One Player, algo por el estilo. Y los jóvenes están con la idea de que el estallido resuelva los conflictos de manera mucho más rápida de lo que es una negociación. Ahora, en lo que yo creo que está equivocado el gobierno es si cree que básicamente que la juventud, lo que decía, a mí lo que dijo Gustavo Torrico me pareció algo tan extraño y tan raro, más o menos. Nos van a extrañar, ¿no? Entonces, si están pensando que la juventud va a salir y va a decir, no, muchachos, lo que nosotros queríamos son las reivindicaciones de tipo y de carácter de este socialismo radical, cuasi comunista que representaba el gobierno de Luis Arce Catacora, eso no va a ser. Pero los jóvenes van a estar muy pendientes al respecto de si es que las reformas económicas van a generar mucho malestar en ellos o no. Y ahí es donde va a estar el tema y ahí va a ser peligroso, porque es muy probable que la respuesta por el lado de lo que es el grupo más radical, como lo es Tuto Quiroga, su respuesta sea punitiva policial. Se hace sacar más policías a la calle y gases lacrimógenos. Con Rodrigo Paz y Lara, ahí yo tengo más o menos la percepción de que van a intentar de jugar más o menos a la política. ¿Y esto por qué? Porque Rodrigo Paz Pereira tiene un gen que es el pazamorismo. Paz Zamora es un excelente medidor de la presión en calle. De la tensión social. De la tensión social, y además era una especie como que un silbador, o sea, con su silbido calmaba más o menos. Yo tengo muy presente, ¿tú te acuerdas de una marcha de maestros durante su gestión, que fue muy fuerte, que llegaba a convulsionar el país? Paz Zamora agarra y les dice, yo no los voy a perseguir, no los voy a marginalizar, los convoco, vengan a conversar conmigo en el Palacio. Yo creo que ese gen lo tiene Paz Pereira, no tanto Tuto. Tuto ya tuvo una presidencia en crisis, con crisis económica, y su respuesta fue punitivizar o básicamente hacer persecución de la protesta social. Realmente el tiempo nos quedó corto, sí, Yerko, pero es muy interesante y habrá que ver qué pasa con los debates. Ya analizamos 2 mundos diferentes, uno el de vicepresidentes, el otro de presidentes. Hay que estar atentos a eso y esperemos que también el Tribunal Supremo Electoral, a través de los mediadores que ha elegido los moderadores, no vaya hacia el show, sino hacia las propuestas. 30 segundos para redondear cualquier cosa. Pucha, me encantaría que el equipo de moderadores que genere básicamente un debate al respecto de lo que es proyección de gubernamentalidad y gobernabilidad, logren sacarle esas palabras a los candidatos. No, si es televisado y además horario prime time, va a ser show. Y ese show para ese 40% del electorado que decide sobre la base de la emoción y no de la racionalidad, ¿no? Palabras
claves en esta entrevista. Muchísimas gracias. Invitado de lujo para comenzar nuestro programa, como siempre, la bienvenida. Y esta es su casa, Jerko Ilić, un excelente analista.